Calchaquíes es la denominación histórica recibida por un grupo de parcialidades de la etnia diaguita o pacífica que habitaban las actuales provincias de Salta, Catamarca, Tucumán en el norte de Argentina al momento de la llegada de los conquistadores españoles. Se estima que en ese momento su población era de 415.000 a 455.000 personas, una que pudieron resistir por un siglo a los españoles. Para mediados del siglo XVII, al finalizar los conflictos, quedaban apenas 20.000 calchaquíes en todo el noroeste argentino. Etimología. El nombre calchaquí recién le fue dado en el siglo XVII debido a que era epónimo de uno de sus principales líderes. Los europeos llamaron así a un conjunto de culturas diaguitas como los yocabiles, quilmes, tafís, chicoanas, tilcaras y purmamarcas, entre otros. Tal como se ha señalado, la denominación calchaquí parece derivar de uno de los principales jefes diaguitas que se opusieron a los españoles, Calchaquí, llamado por los españoles Juan Calchaquí, quien denominaba en el valle de Yocabil. Durante todo el periodo de la conquista, los españoles no habían logrado penetrar en los valles calchaquíes, donde se habían refugiado la cultura diaguita, una avanzada confederación de señoríos agroalfareros, independientes perteneciente a la cultura Santa María, unidos por una lengua común, el cacán, y aparte a su vez del gran grupo de la civilización andina. Los españoles se refirieron a sus integrantes incorrectamente como calchaquíes, nombre correspondiente a uno de los señoríos pacíficos. Estos señoríos estaban reunidos en tres grandes naciones: polares al norte, diaguitas al oeste y calchaquíes al este. Grupos menores eran los ocloyes, formados por 2.000 personas, y los calchaquíes unas 12.500 personas. 2.500 indios tributarios, según Sotelo Narváez, 1583. La primera guerra calchaquí se desató en 1560 y fue conducida por el cacique Juan Calchaquí y los curacas Quipildor y Viltipoco. La confederación logró mantener a los europeos fuera de su territorio, arrasando las tres ciudades nuevas fundadas por los españoles: Cañete, Córdoba de Calchaquí y Londres. La historiografía hispanoamericana considera esta guerra como una de las mayores tragedias de nuestra historia, la rebelión de Viltipoco. Posteriormente, en 1594, Viltipoco, jefe de los Humahuacas, inició un nuevo alzamiento reuniendo un ejército de 10.000 lanzas de tribus diaguitas. Sin embargo, 25 españoles al mando del capitán Francisco de Argañarás y Murguía se infiltró en la quebrada de Humahuaca, donde atacó por sorpresa el campamento enemigo, matando a los caciques y capturando a Viltipoco, que fue llevado a San Salvador de Jujuy, donde murió en prisión algunos años después. La Segunda Guerra Calchaquí duró 7 años, de 1630 hasta 1637, y fue dirigida por el curaca Chalamín. Los diaguitas volvieron a destruir las ciudades instaladas por los españoles, Londres II y Nuestra Señora de Guadalupe. En 1637 el ejército español atrapó y ejecutó al curaca Chalamín. La Tercera Guerra Calchaquí se extendió por 8 años, de 1658 hasta 1667. Esta guerra tuvo la particularidad de que en sus inicios actuó un aventurero andaluz, Pedro Borjoques, quien sostenía ser inca, el Inca Hualpa. Fue aceptado como líder militar por los pacíficos. Maniobró con astucia, obtuvo incluso el apoyo de los jesuitas y organizó un sólido ejército indígena de 6.000 guerreros con el que mantuvo el control de la religión durante varios años. Al ser vencido el señorío de los Quilmes en 1665, que condujo a la Tercera Guerra, los españoles dispusieron su completo desarraigo y deportación al llano de la jurisdicción de San Miguel de Tucumán. Unos 50 indios, considerados los más belicosos, fueron enviados con sus familias, que totalizaron unas 300 personas. Un grupo importante de los desnaturalizados de Quilmes fueron trasladados a las cercanías de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y en el año 1709, por cédula real, se les otorgó 24.000. En Amaicha del Valle, título que hasta hoy en día detenta la comunidad de Amaicha, sus descendientes. En ese lugar hoy se levanta la ciudad de Quilmes. La guerra terminó el 2 de enero de 1667, al ser vencido el último de los señores pacíficos, los acalianes o calianos.
Eran agricultores, pastores, excelentes alfareros. Veneraban al sol, la luna, el trueno y la tierra y hablaban una lengua propia llamada cacán. Viviendas. Hicieron sus viviendas de piedras dispuestas en forma de pirca y no utilizaron ningún tipo de cemento, técnica común de los pueblos andinos. Vivían en casas cuadradas, hechas de piedra y con techo de paja. Las casas no tenían ventanas y el techo era de barro o paja. Sus construcciones fueron monumentales. Prueba de ello son las localidades como La Palla, Quilmes y Tolombón. Ubicación de los diaguitas. La cultura diaguita la podemos encontrar ubicada en los valles y cerros de Argentina, justamente en el noroeste, Tucumán, en las provincias de Salta, La Rioja, Catamarca y norte de San Juan. Además también la podemos ubicar en Chile, exactamente en los valles transversales del norte chico. Historia de Diaguita en Argentina. En cuanto a la historia de los diaguitas, podemos decir que en los años 1480 los conocidos como diaguitas llegaron a sufrir la conquista de lo que fue el gran imperio inca, que en ese entonces era gobernado por Tupac Yupanqui. Este personaje fue el 10º soberano incaico. Él adquirió el mandato absoluto después de la muerte de su padre. Volviendo al tema de los diaguitas, después de la conquista de los incas, los mismos de forma inmediata quedaron incorporados a los que se le conocían como imperio denominado Collasuyo. Después de ese acontecimiento se llegaron a formar unos territorios muy antiguos conocidos como Huamanís incaicas, con la finalidad de una mejor administración de los mismos. Cultura santamariana. Se dice que a partir de 1850 se llegó a desarrollar de manera arqueológica la cultura santamariana. Esta fue una civilización que se encontró en Argentina en las provincias de Catamarca y Salta, donde los principales asentamientos de dicha cultura se podían encontrar en los valles calchaquíes y también en zonas aledañas entre los años 1200 y 1470. Su relación con la cultura diaguita radica en que una gran parte de sus pueblos se encontraba cerca de la región en donde se encontraba en desarrollo la cultura santamariana. Los principales animales de carga de esta cultura eran las llamas, que les servían para realizar las caravanas, que sirvieron de gran ayuda para ciertas actividades económicas, de intercambio con diferentes pueblos vecinos. Entre sus actividades también destaca el trabajo con ciertos metales como el oro, la plata y el cobre. Además, también realizaron trabajos con vasijas de cerámica que cumplían la función de urnas funerarias. En cuanto a las cualidades de la religión diaguita, podemos decir que toda cultura presenta una serie de creencias, que las características en este caso, ellos tenían una serie de mitologías y además divinidades. Los diaguitas tienen la creencia de que existen dos mundos, los cuales los medios de comunicación con ese mundo son los chamanes. Ahora bien, entre los seres mitológicos más resaltantes de los diaguitas tenemos los siguientes: Dios del Sol, Coquena, Yucurmana, entre otros. La organización familiar de diaguitas se puede destacar que solían vivir concentrados en pequeñas aldeas, cuya distribución era dispersa, en donde cada uno de sus miembros realizaba una muy intensa producción de varios alimentos, la ganadería y la agricultura. Otra cualidad de la familia diaguita es que era muy frecuente la práctica de poligamia, cuyo término se le otorga a una persona que se le permita estar casada con varias personas al mismo tiempo. Entonces los señores diaguitas podían estar casados con 10 o 12 mujeres. A las mujeres al mismo tiempo, en cambio, los hombres comunes solo tenían 1 o 2 esposas. La organización sociopolítica de los diaguitas era caracterizada por ser un sistema dual, donde estaban a su vez los valles divididos en dos partes denominadas sector alto y sector bajo. En ella se podía observar muy bien una relación que hay entre el control político que poseía el ejército y además el espacio territorial. Es muy importante destacar que cada uno de los ya mencionados sectores mandado por un señor y un jefe, es decir, dos caciques, donde según los dos tienen que actuar de manera de común acuerdo así. Se representen rivalidades o desacuerdos entre las partes deben trabajar en conjunto. Los caciques poseían ciertos privilegios. Se vestían con prendas más lujos y sus hogares eran mejores en comparación del resto de la población. También poseían tierras que eran cultivadas y trabajadas por personas pertenecientes del pueblo. Este tipo de poder solo podía obtenerse a través de sucesiones, es decir, lo que eran los hijos sucederían a sus padres. Y dicha persona, en dado caso que no tenga hijos, esta sucesión se pasa al hermano, que sea menor al mayor.
También se puede mencionar que estas personas podían casarse entre 10 o 12 mujeres. Esto se les daba un saludo especial, la opinión de los jefes y señores normalmente eran consultadas y muchas veces era la decisión de ellos. La decisiva en la toma de acciones, en pocas palabras, el sistema social de los diaguitas era patriarcal. Aún así, las decisiones de mayor importancia eran tomadas de manera colectiva a través de una asamblea que tenía una finalidad ceremonial, donde en dichas asambleas las personas que participaban normalmente eran las que tenían capacidad de tomar armas. Si se presentaban amenazas externas o ataques, los diaguitas procediendo de manera organizada y colectiva a hacerle frente al ataque. Las costumbres diaguitas han sido muy estudiadas, pues estas fueron culturas realmente avanzadas en varios aspectos, como por ejemplo la forma de cultivo, el arte en las representaciones de cerámicas y además un sistema de arquitectura funcional. Los diaguitas eran conocidos por sus distintas formas de lenguaje, dependiendo de la ubicación geográfica que tuvieran las mismas. Podrían variar, esto según ciertas investigaciones. La etnia diaguita en la antigüedad tuvieron la capacidad de realizar cientos de edificaciones hechas de piedra, colocadas en lugares estratégicos, donde algunos de ellos también eran usados como reservas de aguas. Todas estas edificaciones de la gran utilidad a la hora de invasiones enemigas, donde ellos se encontraban con muchos recursos para poder sobrevivir y defenderse. Las etnias diaguitas, por lo general muy conocidos por su avanzado arte de cerámica, que fueron caracterizadas principalmente por figuras en formas geométricas, apreciando claramente líneas en zigzag y rectas acompañadas de triángulos donde predominaban los colores rojo, blanco y negro. Entre sus costumbres tenemos actividades económicas que es la agricultura, donde se ve bastante la práctica de la agricultura de manera avanzada, además de ser sedentarios, recolectores de frutos, criadores de llamas y otros animales. Los diaguitas en la actualidad en la República Argentina. No se conoce exactamente cuál es la cifra de su población, debido a que muchos de los niños al nacer no son registrados. Además, a la hora de realizar los censos, muchos niegan su origen, ya que se avergüenzan de ser diaguitas. Normalmente habitan los territorios donde se encuentran montañas altas, donde el acceso no es fácil. La única forma de llegar es a caballo. Para los diaguitas en la actualidad, hoy en día, la sequía es un gran problema, debido a que viven de la agricultura, lo cual provoca que no puedan cultivar hortalizas y plantas, además de que las sequías provocan incendios debido a las temperaturas altas. Los diaguitas en Argentina ahora se dedican a los hacheros. Esto es una actividad que realizan desde pequeños. Además se ponen a vender leña con la finalidad de tener dinero. En cambio, otros diaguitas normalmente se dedican al cuidado del ganado como las vacas y cabras. Los diaguitas habitan tierras desde hace 11.000 años, pero lamentablemente estos no son los dueños de dichas tierras, pues las personas que tienen mayores ingresos económicos suelen comprar las tierras para usarlos en la ganadería y el cultivo. Esto ha dado como consecuencia de que los pobladores diaguitas no pueden acceder a recoger los frutos de la tierra que necesitan para poder alimentarse. Además de que también esto incluye el paso de ríos, lo que impide que sus animales puedan acceder a tomar agua o que ellos mismos puedan pescar.